Bienvenidas amigas y amigos esta mañana para seguirles entregando información muy importante y más que nada diálogos esclarecedores sobre los grandes temas nacionales. El tema del precio del barril de petróleo, ¿a quién no le importa? En cualquier parte del mundo este es un tema sumamente trascendente y más aún para los ecuatorianos. Esta mañana tenemos el gusto de presentarles una entrevista muy reveladora con el ingeniero René Ortiz, exsecretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para que nos dé luces respecto de lo que está pasando, porque realmente nosotros estuvimos muy preocupados el otro día revisando la prensa. Se dice que desde junio pasado a esta fecha $11 ha bajado el precio del barril de petróleo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la perspectiva futuro respecto de lo que puede pasar con la cotización del barril de petróleo en el mercado internacional? Muchas gracias, ingeniero, por venir. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mercado internacional del petróleo? Bueno, desde junio fue una caída bien brusca. O sea, se registró, son $11. $11. Pero viene cayendo desde el 2011. La tendencia que yo he observado es una tendencia a la baja. Y está clarísima la tendencia a la baja. Entonces, evidentemente, todos están preocupados, los productores de petróleo, contentos los compradores de petróleo. Los compradores de petróleo son la gran mayoría. Los productores de petróleo son un manojo de países con ese privilegio de poseer este recurso natural. El hecho es que lo importante probablemente para su distinguida audiencia es conocer si hay un piso, porque ya vivimos experiencias de un colapso pero completo, ¿no?, del precio del petróleo. Es decir, la historia podría repetirse y esto es la gran preocupación para un país que depende altamente de los ingresos petroleros como el Ecuador, porque era menos, pero durante toda esta administración, en lugar de mejorar la situación de independencia del petróleo, la hemos ido haciendo cada vez a la economía ecuatoriana más dependiente. Entonces, el precio del petróleo tiene piso. Y el piso se ha revelado particularmente a raíz de la crisis económica internacional de 2008. Esta crisis de la que todavía una gran parte del mundo, la parte más importante, que son los países de la OECD, todavía no salen de la recesión. Y para este próximo 2015 tampoco van a salir. Entonces, esta crisis reveló tres cosas que, en mi opinión, son claves para definir que hay un piso en el precio, debajo del cual ya no puede seguir cayendo el precio. ¿Y cuál sería este piso para el petróleo ecuatoriano? Número uno. ¿Yo? Precio del WTI. Es el descubrimiento del petróleo no convencional en los Estados Unidos mediante el uso de tecnologías sumamente sofisticadas como el fracking, que ha hecho posible que este país pueda alcanzar el año pasado, 2013, la posición número 1 en el mundo como el mayor productor de gas natural, por encima de Rusia, por encima de Irán, por encima de Argelia, por encima de Qatar, por encima de Noruega. Esto es extraordinario, porque esto va a ser la consecuencia del segundo punto de análisis de por qué hay un piso. El punto es que ese piso, para este petróleo no convencional, para este petróleo que utiliza esta tecnología que se conoce con el nombre de fracking, ese piso es más o menos 60-70. Es decir, tiene un piso para el costo. Entonces, debajo de ese piso es imposible producir esto. Y Estados Unidos perdería su independencia energética, que es el sueño del segundo punto.
Desde la época de Jimmy Carter, presidente Carter, se estableció como política de Estados Unidos la independencia energética. ¿Cómo lograr una independencia energética? Y evidentemente se acaba de lograr esa independencia energética de Estados Unidos al punto que el próximo año 2015, finales o comienzos del 16, Estados Unidos también se convierte en el primer productor del mundo de petróleo, ya no solamente de gas natural, sino también de petróleo. ¿Y cuál es la explicación para que esto esté ocurriendo? Es Quizás que porque se guardaban las reservas gigantescas. Es que es gigantesco. Pero se las guardaron. No, pues no había cómo explorarlo. No había cómo explorar. Eso es todo. No existía la tecnología, fenómeno. No existía la tecnología y no existía el precio. ¿Y qué tipo de petróleo tienen los norteamericanos? Este petróleo, ¿Ya? de lo que se conoce petróleo de esquistos. ¿Y qué es eso? Son rocas. Son rocas, duro. Duro. O sea, entonces hay que convertirlas. Crudo pesado. Claro, extra pesado. No crudo pesado. Para que la gente extra pesado. Para que la gente tenga. Entonces a ese hay que fracturar. Mucho más pesado que el nuestro. Pero ahora tienen la tecnología para procesarlo. Para procesarlo y convertirlo en lo que podríamos llamar es un crudo sintético. Ahí está la diferencia. 30 grados. Es la diferencia. Es la diferencia. ¿Y qué va a pasar en el mercado internacional? Entonces, ¿qué hay en el mercado internacional? Sin decirte todavía, sin decir a usted todavía, el tercer elemento que hace de esta proposición mía de que el precio tiene un piso, ¿no? Decirle que Saudi Arabia y probablemente el conjunto de monarquías que están en el Golfo Pérsico, de donde sale aproximadamente 17 millones de barriles por día, ¿no? Ese conjunto también tiene un estándar de vida sustentado en el precio. Pero ese estándar tiene dos elementos muy importantes, y particularmente Saudi Arabia. El primer elemento es que se utiliza gas natural asociado para convertir el agua de mar que es salada en agua potable. Entonces hay que abastecer a una población, solamente imagínense ustedes Riad, la ciudad capital, 5 millones de habitantes que tienen que tomar agua todos los días. Pero es agua convertida, utilizando el gas natural, convertida de agua salada en agua potable. Pero estamos hablando de un país mucho más grande, por supuesto. No. Y el segundo elemento es que el reino saudita utiliza el gas natural para generar electricidad. Y no puede tener un precio menor de $70. Porque ahí se sostiene la viabilidad del suministro de agua potable y la viabilidad del suministro de electricidad a toda una población. Y yo decía, se puede hacer extensivo hacia el resto de las otras monarquías del Golfo. Entonces, estos tres elementos, petróleo no convencional, independencia energética de Estados Unidos, que le convierte en un actor clave en el mercado petrolero y gasífero del mundo, y la posición de Saudi Arabia de que está mirando al precio como un objetivo de largo plazo y no de corto plazo, elimina las posibilidades de un colapso del precio por debajo de los $60, $70. Y por supuesto lo que revela es una abundancia de petróleo y de gas natural en el mercado. Si tomamos el brevísimo comentario que hice un momento atrás, de que los países de la OECD todavía no salen de la recesión. El consumo, el crecimiento del consumo está asociado con el crecimiento de la economía. Si no crecen estas economías, no consumen. ¿Qué no consumen? Principalmente petróleo y gas natural. Pues muy interesante y muy revelador lo que nos está explicando esta mañana aquí en Ecotel Televisión el ingeniero René Ortiz, ex secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esto mueve las fichas en el mercado internacional del petróleo, ¿no? Como diría alguien, se meten unos actores
que no estaban ahí. No estaban ahí. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto esto debe preocuparnos a los ecuatorianos? Porque yo creo que la cotización que se hizo en el presupuesto de este año, no sé, del 2015, todavía no tenemos información, del presupuesto general del Estado, se había cotizado el barril de petróleo, me parece que en $86. Y si bajase a 60 o 70 dólares el barril de petróleo, ¿en qué escenario estaríamos? Terrible. Terrible. Ya bajamos. Ya hoy día, ya en este año, mirando la tendencia al que comentaba yo hace unos minutos, el gobierno está con un estrechísimo margen y en algunos casos ya está negativo respecto de ingresos petroleros, de ingresos generados por las exportaciones de petróleo. Pero si uno empieza a sumar los otros temas relacionados con esto, encuentra que desde el punto de vista fiscal, el déficit ha crecido de una manera desbocada. Después de manejar un déficit de aproximadamente 2.000 millones de dólares, estamos hoy en día, la sumatoria completa son más de 10.000 millones de dólares de déficit fiscal. Y esto es demencial. Entonces, la proyección al 2015, que tiene que aparecer en el presupuesto que tiene que ser presentado este próximo octubre por el Gobierno Nacional a aprobación de la Asamblea Legislativa, ese presupuesto, la pregunta que se hace usted y cualquier ciudadano es, ¿debe estar más o menos acorde con las proyecciones futuras del precio? Y la respuesta es sí. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que los ingresos que va a generar ese petróleo van a ser menores que los que se generaron este año y menores que los que se generaron en el 12 y menores de los que se generaron en el 11. Entonces, ¿cómo va a financiar el gobierno ese déficit? El gran gasto público. ¿Otra vez también con deuda? Uh-huh. Entonces la respuesta es, ya no da más la deuda. Entonces se utilizan unos indicadores para comparar con otros países y algunos analistas cometen con mucha frecuencia esa ligereza de compararse con Europa y decir, pero hay países en Europa que están en el 100% del déficit, ¿no? Y nosotros no alcanzamos sino al 26 o 27 ahora, pero que podría llegar al 40 próximamente. Entonces se dice, estas comparaciones a mi modesto modo de entender son totalmente incomprensibles. La realidad es, si es que ese déficit y la deuda que el gobierno adquiera para pagar ese déficit, ¿tiene o no el Ecuador capacidad de pago? Uh-huh. Porque yo creo que no tiene. Sí. Entonces, si no tiene capacidad de pago, ¿qué le toca al gobierno? Ajustarse los cinturones. Uh-huh. Es decir, su modelo de gasto así tan caudaloso, tan dispendioso como el que hemos vivido en los últimos 7 años, ya no puede ser a continuación. Entonces, vamos a achicar. Primero, sueldos y salarios. Es decir, la burocracia no puede ser así de gigante. Sí, claro. Sí. Entonces, la burocracia se come todo lo que pagamos los ecuatorianos por IVA, más todo lo que pagamos los ecuatorianos y las corporaciones por impuesto a la renta. Esto es un horror, pues. Claro. Entonces quedan solamente los recursos que generen los ingresos petroleros, pero estamos viendo a esos que están cada vez más disminuidos, más contraídos. Entonces hay que bajar el tamaño del Estado. Uh-huh. Ese es el modelo. Uh-huh. Ahora, ¿tiene esto su costo? Claro que tiene. Pues. Tiene un costo político, tiene un costo económico, tiene un costo social. Pero hay que irse por el mal menor, pues. El mal menor es este, porque el mal mayor es que nos dejen a nosotros con el problema futuro de pagar las deudas. Y la verdad es de que los ecuatorianos frente al otro escenario estamos cansados, también dicho por expertos tributaristas, sobre la gran carga tributaria que pesa
en el hombro de cada uno de los ecuatorianos el tema de los impuestos, y ahora, sin ser negativo, sin ser una persona que presente un panorama oscuro, la realidad del mercado internacional es la que nos acaba de narrar esta mañana aquí en nuestro noticiero el ingeniero René Ortiz, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en el sentido de que el mercado internacional ya no va a seguir teniendo esta bonanza. Recuerden ustedes que en el gobierno de la administración Correa se comenzó a vender el precio del barril de petróleo sobre los $100. Ahora la previsión sería entre los $70 para arriba, que es el piso del precio del barril de petróleo que nos ha mencionado esta mañana. Así es que tenemos que sincerarnos los ecuatorianos frente a un nuevo panorama en el concierto del mercado internacional petrolero. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber venido esta mañana. Encantado. Y seguimos con más información.